Hermanos, quiero compartirles una predicación que pues ya hace algún tiempo estaba haciendo un estudio del libro de Eclesiastés, de la palabra de Dios, y a modo de predicación quiero compartirles, ¿verdad? A veces ciertos libros de la palabra de Dios tenemos como un poco de miedo de introducirnos en esos libros porque los sentimos un poco complicados o los sentimos un poco, ¿verdad?, alegóricos en algunas ocasiones, pero la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Ese es el fin de la palabra de Dios, eso es lo que venimos a aprender aquí, porque si viniéramos a otra cosa, entonces podríamos aprovechar mucho mejor el tiempo en algún lugar, pero la iglesia no es un club social, sino que la iglesia es la casa de Dios donde venimos a aprender cuál es su perfecta y su divina voluntad. Eso es lo que venimos a ser transformados, a asemejarnos a Cristo. Y vamos a ir al libro de Eclesiastés, el capítulo 1 en el verso 1. Eclesiastés capítulo 1 en el verso 1, dice la palabra de Dios: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más que lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo nuevo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que se precedió, ni tampoco sucederá, de lo que sucederá habrá memoria en lo que será después. Bueno, cuando escuchamos la palabra del Señor suena como un poco filosófico todo este contexto que Salomón está planteando en la palabra de Dios. Tenemos que recordar, antes de entrar en este capítulo, poderlo desglosar y agarrar lo mejor de la palabra del Señor para aplicar a nuestra vida, que Salomón estaba profundamente lejos de la verdad del Evangelio, estaba profundamente lejos de su comunión con Dios cuando escribió este libro, porque él lo hace desde el punto de vista humano, y sabemos que dentro de nuestro punto de vista humano, el único Dios que respetamos antes de venir a Cristo somos cada uno de nosotros. John MacDonald decía, el principio del infierno es yo soy mi dueño. Cuando cada uno de nosotros rehusamos tornar el control de Cristo, dar el control a Cristo, es ahí donde comienzan todos nuestros problemas. Cuando yo tomo mis decisiones sin la consejería de la palabra del Señor, cuando yo actúo fuera de la voluntad de Dios, cuando quiero hacer lo que mi corazón diga, porque malo y perverso es el corazón del hombre, engañoso sobre todas las cosas, como un lago profundo. ¿Quién lo va a conocer sino la persona que nos formó y nos creó? Solamente Dios puede hacer el cambio en nosotros, porque Él sabe realmente cuán malo puede ser el corazón del hombre. Nuestro peor enemigo no es el mundo, ni es Satanás, somos nosotros mismos, hermanos, porque somos tentados de la concupiscencia de nuestro corazón. Los deseos que batallan, dice Pablo, fervientemente. Cuando tenemos a Cristo hay una batalla espiritual, pero cuando Cristo no está presente en nuestra vida, hemos cedido la batalla completamente al viejo hombre, a la carnalidad en nuestra humanidad. Y aún teniendo a Cristo en el corazón, si nos alejamos de Dios, Pablo hace una referencia sobre esto: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Todos estamos en peligro, todos estamos en peligro de caer en pecado, en caer en prácticas que no alaban el nombre del Señor, porque cuando nos alejamos de Él empezamos a tener una venda espiritual en nuestros ojos que nos impide ver más allá. Cuando caminamos en la senda de justicia vemos las cosas tan claras, vemos las circunstancias tan fáciles de llevar muchas veces, aunque sean difíciles y están ahí. Dios nos da la sabiduría suficiente
Dice el primer versículo, los 4 primeros versículos: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Hermanos, cuando las personas tratan de vivir sus vidas lejos de la voluntad de Dios, lejos de su palabra, lejos de la santidad, lejos de la gracia, la vida pierde todo sentido y propósito, de lo cual carecemos sin Cristo. No hay ningún provecho, ninguna meta excepcional, no hay logro que pueda llenar el vacío de una vida sin Cristo. Personas llenan estantes de sus estudios académicos, llenan sus cuentas bancarias, llenan sus manos de todo tipo de posesión y siguen tan vacías y tan desgraciadas por dentro, porque no han conocido a Cristo. No lo han conocido. Hay personas que lo tienen todo monetariamente y tienen a Cristo. Bueno, es una gran bendición. Y hay pobres que tienen a Cristo en el corazón y son ricos en espíritu también. Hay de las dos partes, hermanos. Las personas de nuestra época tienen las manos llenas, bolsillos llenos, cuentas bancarias llenas, casas llenas de todo lujo y todo bien preciado, pero el tesoro más grande que hemos podido conocer es la existencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué provecho tiene la vida del hombre? ¿Ha escuchado esa declaración usted? Personas que dicen: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué me siento así vacío? El viernes compartía con los hermanos en el culto de oración que conocí un muchacho que venía de San José con una empresa a dar servicios de asfaltado aquí en la municipalidad, y cuando yo le mandaba unos mensajes, él me decía: ¿por qué yo nací? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Y yo veía unos estados tan depresivos que él ponía, queriendo como dar a entender que en cualquier momento se quitaba la vida. Y yo decía: ¿de dónde proviene esto? Esta persuasión no proviene del que nos llama, proviene del diablo, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Qué vamos a encontrar sin Cristo? Solo vamos a encontrar oscuridad. Lo que nos espera sin Cristo es soledad, más que una vida miserable, inundada de pecado. ¿Podrán los logros académicos y la vanagloria de la vida, junto al aplauso hipócrita de este mundo, llenar nuestros corazones? Yo lo dudo mucho, hermanos. Muchas personas que han sido exitosas en su vida aman estar rodeados de sus admiradores, de publicaciones de ellos mismos en diferentes medios, en las redes sociales, pero cuando las luces se apagan y los dispositivos móviles se apagan de igual manera, su vida está tan vacía y solitaria, porque solo son famosos por momentos. Porque en la soledad, cuando están enfermos o en situaciones difíciles, sus miles de seguidores no los van a apoyar. Pero tenemos la promesa de un Dios santo, que sus promesas son en el sí y en el amén, que dicen: nunca, nunca te dejaré. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hombre más pobre y carente de todo bien material, pero con Cristo en el corazón, puede entender las palabras del apóstol Pablo. Y tal vez usted y yo no las entendimos antes de conocer a Cristo. Pero cuánta sabiduría, como dice Colosenses, en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en Cristo Jesús. Filipenses 3, en el versículo 7, dice la palabra del Señor: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, y hoy las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es lo único que este mundo significa cuando hemos venido a Cristo. Si usted no ha conocido a Cristo, usted puede pensar que este mundo es lo mejor y que tiene las mejores posibilidades para usted, porque usted no ha conocido la verdad del Evangelio. Pero cuando usted la conozca, usted va a entender que este mundo está lleno de basura. El mundo y la feria de vanidades, como Salomón lo decía, que hay ahí afuera, no tiene nada que ofrecernos una vez que venimos a Cristo. Nada de lo que hay ahí puede llenar de manera íntegra y completa al ser humano. Solo Cristo puede traer la paz que sobrepasa todo entendimiento y llenar cada una de las circunstancias de nuestra vida. Cristo puede llenar tu matrimonio,
Cristo puede llenar tu familia, te puede llenar a ti, puede llenarte de paz y amor, de gracia para que puedas predicar el evangelio, para que seas efectivo en el trabajo, para que no seamos un religioso más, porque religiosos hay muchos, pero seguidores de Cristo hay pocos. En el verso 4 del libro de Eclesiastés dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hermanos, cuando toca este verso, la palabra de Dios nos habla que el tiempo va a pasar y el hombre muda como una flor y se marchita. Las generaciones no son eternas, hermanos. Ahora vivimos en una época que los jóvenes piensan que todo lo saben, que todo lo que está pasando ahorita es lo máximo y esto nunca se va a acabar. Pues le tengo una noticia: joven fui y envejecido, y nunca he visto a Dios que desampare justo, ni su descendencia que mendigue pan. Si hay algo que es eterno, son tres cosas: Dios, su palabra y las almas redimidas que hemos puesto nuestra confianza en el autor y el consumador de la fe. Esas tres cosas son eternas y nunca van a pasar. Pero las cosas que pasan en este mundo y lo que acontece a nuestro alrededor, la vanidad de la vida, va a pasar. Nuestro físico se va a marchitar. Y no está mal que cuidemos nuestra apariencia, hermanos, pero Pablo le decía a Timoteo: para poco provecho es el ejercicio corporal. Es mejor aprovechar el tiempo y ejercitar la fe, porque tiene promesa de esta vida y la venidera con Cristo. Esa es la promesa más grande. No nos enfoquemos en metas cortas y terrenales que no van a traer nada. La generación que viene va a pasar y la que venga también. No somos eternos en nuestra humanidad, somos eternos cuando confiamos en Cristo, porque Él nos da vida eterna. A la verdad, somos los más dignos de conmiseración si no hubiéramos conocido el perfecto amor de Cristo. El mundo va a seguir transitando la senda del pecado, y eso lo podemos ver en nuestros días. No hay una mejoría moral. El mundo se va depravando cada día más en la legalización del pecado, y ya lo bueno se llama malo y lo malo bueno, y ya no hay una línea moral donde podamos hacer una distinción, porque el mundo ya perdió la moral, ya perdió la conciencia, ya perdió la razón, a tal punto que ahora hacen políticas públicas para que una madre le quite la vida a su hijo. ¿Qué es eso? Cuando la palabra de Dios dice: a los que hemos abrazado un niño, porque herencia de Jehová son los hijos, y de alta estima el fruto del vientre. Los que hemos tenido la oportunidad de abrazar un hijo, que usted está aquí con sus papás, aprovéchelos, porque un día no van a estar. Y aunque tenemos la esperanza de vida, que vamos a estar todos juntos allá en la gloria, solo por Jesucristo y su gracia, debemos aprovechar cada momento para predicar con nuestro ejemplo la palabra de Dios. No nos dejemos llevar por las sutilezas de este mundo. Lo correcto es correcto porque la palabra de Dios lo dice, no porque nadie más lo dice. Y lo incorrecto, aunque todo el mundo diga que es correcto, no va a ser así nunca. Su palabra, las almas redimidas por Cristo, y Dios mismo es eterno. Él es el Salvador que nos da la promesa de que si confiamos en Él no seremos avergonzados. En el verso 5 dice: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Hermanos, los días se acortan conforme al plan de Dios. Sigue en marcha, el tiempo escasea hasta el punto que solo recordamos lo rápido que pasan las cosas a nuestro alrededor. ¿Cuántos recuerdan cuando empezó el año? Era enero. Vea dónde estamos ahora. ¿No notan? Sí, agosto. Gracias, Rigo. ¿No notan una diferencia? Cuando yo estaba en la escuela y daban las vacaciones de 3 meses, eso era eterno. Uno sentía que nunca iba a entrar a la escuela. Nunca. Uno decía: pero ¿cuánto tengo de vacaciones? Y uno decía: el tiempo transcurre de manera más lenta. Pero sabemos que la palabra de Dios está cumpliéndose y los días están siendo acortados porque la misericordia de Dios así lo quiere. Porque si no fuera que los días son acortados, muchos no van a ser salvos.
Parte de la gracia de Dios es que prediquemos la palabra de Dios, pero que también entendamos que el tiempo se está acabando. No luchemos haciendo proyectos inútiles como si vamos a vivir 50, 60 años más. Puede ser que sí, hermanos, pero puede ser que hoy seamos redimidos de este cuerpo de pecado y estemos en la gloria con Cristo Jesús. Ojalá fuera así, hermanos. Para acabar con todas estas cosas, las épocas del año, los meses, los días van pasando rápido y se van a oír rumores de guerra, terremotos, hambres, enfermedades alrededor del mundo. Pero hermanos, esto no es el fin, sino el principio de dolor. No podemos negar el cumplimiento de la palabra, no podemos hacernos de la vista gorda, pero sí podemos vivir vidas santas para no ser avergonzados en la venida del Señor. Podemos redimir el tiempo porque los días son malos. ¿Qué quiere decir redimir el tiempo? No gaste el tiempo en cosas inútiles. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que la carne quería que hiciéramos. Ahora es tiempo de hacer la voluntad de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Quién dice que el tiempo suyo y el tiempo mío es mío o es suyo? Es de Dios aún. Porque si no fuera por Él no estaríamos aquí escuchando la palabra de Dios. Dice el libro de Colosenses, si de verdad, si es en serio que hemos resucitado, busquemos las cosas que son de Dios, las que están en los cielos, porque hemos muerto y nuestra ciudadanía está con Cristo en Dios. Aquí no hay nada para nosotros. Los hombres desperdician muchas veces sus años, y cuando hablo de hombres hablo en sentido genérico, hombres y mujeres, y todo lo que poseen en seguir viviendo vidas vanas y sin sentido. No seamos imitadores de lo malo, mis hermanos, sino que sigamos el ejemplo de los santos hombres de Dios, que con su caminar en Cristo cambiaron el mundo entero. Hay muchos que dicen que un solo hombre o una sola mujer no puede cambiar el mundo, pero ante la base bíblica y la evidencia de la palabra de Dios es completamente mentira ese argumento, porque Cristo cambió el mundo. ¿Y cuántas vidas ha cambiado a lo largo de la historia? Y sigue cambiando las vidas de las personas que han puesto su confianza en Él. Cristo Jesús cambió la historia de una vez y para siempre. Cuando muchos hombres en historia trataron por la guerra, por fuerzas bélicas, por la política de cambiar algo y no lograron absolutamente nada. Porque solo el amor puede cambiar las cosas. El odio produce más odio y la maldad produce más maldad. Por eso Cristo decía, no seas vencido de lo malo, sino vence al mal con el bien de la palabra de Dios. Cristo sigue recibiendo a personas quebrantadas, humilladas, que le buscan de todo corazón. Ya basta el tiempo pasado para hacer lo que queríamos hacer. Ahora busquemos la gracia del trono. Acerquémonos a la gracia de Dios. Muchos podrán decir, es que estoy joven, soy exitoso y tengo muchos días por delante. Cuando pase el tiempo y alcance ciertas metas, voy a buscar de Cristo. Pues dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12. Capítulo 12, el versículo 13. Disculpe, hermano, Lucas 12, 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El único momento que tenemos seguro es el que estamos viviendo en la actualidad. No podemos hacer planes pensando que vamos a tener más años de vida. El libro de Santiago dice, ¿qué es nuestra vida? Sino neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Solo si es la voluntad de Dios, seguiremos los años de vida que Él nos regale aquí en la tierra, en nuestro peregrinaje, pero que sean dignos de un discípulo de Cristo, que sean dignos de la vocación con que Cristo nos llamó. Aunque llegáramos a pasar la expectativa de vida, la palabra de Dios nos dice que la expectativa de vida del hombre es de 70 y los más robustos 80 años, y aún así hay dolor, hay enfermedad, hay molestia. Y aunque pasáramos esa expectativa, no hay provecho en vivir sin la palabra de Dios en nuestros corazones. Un gran hombre de Dios dijo,
Un día sin leer la palabra de Dios es un día perdido. Deberíamos buscar con todo nuestro corazón volvernos más sabios en su palabra, entender mejor su voluntad y santificarnos día a día. Si hay una doctrina que no impulse a la santidad de nuestra vida, no es la doctrina de la palabra de Dios. No viene de la palabra de Dios. Dice el verso 6 de Eclesiastés capítulo 1, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando continuo y a su giro vuelve el viento nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron y allí vuelven para correr de nuevo. Cuando escuchamos estas declaraciones científicas del orden natural que Dios estableció a través de la creación, muchos escépticos y personas que se denominan ateas piensan que el mundo se creó por una simple casualidad, por una simple explosión, por una situación espontánea, pero la palabra de Dios dice que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas, y que aún ni las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por Él. Nuestra estatura, nuestros sentimientos, nuestras intenciones tan profundas, Dios las conoce y sabe cada una de ellas, porque todas las cosas están desnudas delante de Él y de su palabra. Sin embargo, la creación de Dios es tan perfecta que si hay alguien que aduce o dice que Dios no es el creador, bueno, las estrellas y los grandes astros obedecen a la voz de Dios. Los cuerpos celestes, la misma tierra no se sale de órbita, pero nosotros queremos desobedecer abiertamente la voluntad de Dios. Qué osadía tan grande la de nosotros, hermanos. ¿Quiénes somos? Si no solo polvo. Para los escépticos en dar cuentas a Dios, los cuales dudan también de que Él es el creador de todo, puedo hacerle estas preguntas. ¿Por qué el mar no se sale de su límite establecido? ¿Cómo el aire no cambia su composición a pesar de tanta contaminación para que podamos seguir respirando? La creación de Dios es perfecta y una obra maestra, pero el alma atribulada y ahogada en el afán de este mundo está ciega y está sorda ante el paisaje de la creación de Dios. Solo basta con abrir los ojos en las mañanas y ver el sol salir, y que está a la distancia adecuada para no quemarnos sino brindarnos calor. Hay una unidad que se llama unidad astronómica, que es la unidad que se hace para los cuerpos celestes que están lejos de la tierra. El sol está a millones de kilómetros y se usa esta unidad para poder calcularlo, pero solo dura 8 segundos los rayos del sol en llegar a la tierra. ¿Cómo podemos explicar esas cosas, hermanos? ¿Cómo podemos explicar el milagro de la vida? ¿Cómo podemos explicar que estamos aquí esta mañana recibiendo el don más grande que es la palabra de Dios? Dice el verso 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Todos los ciclos, incluso los de la naturaleza, se repiten al igual que el ciclo de la vida del hombre. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. El engaño que el diablo quiere plantar en la gente es que quiere hacerles creer que todos tenemos un mismo final y un destino, sin importar las decisiones que tomemos. Haga lo que su corazón diga, dice el mundo, pero Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, guárdalo, porque de él mana la vida. Pasamos nuestra vida creando las condiciones para mejorar, y eso está bien, hermanos, nuestra estadía en la tierra, pero tenemos que recordar que no pertenecemos aquí. Trabajamos duro para poseer las cosas que hoy tenemos, que creemos necesarias, pero la verdad, tenemos más de lo básico, tenemos más de lo que necesitamos. Nos desgastamos, nos cansamos, nos estresamos en nuestras fuerzas,
por alcanzar metas sin propósito muchas veces. Si pudiéramos entender de lleno las palabras del Señor Jesús cuando dice en Juan capítulo 6, en el verso 62, pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabe por qué la palabra de Dios nos cambia? Porque usted está muerto y yo estoy muerto antes de venir a Cristo. Y dice la Escritura que la palabra es vida. Cuando usted está metiendo esto a su mente y a su corazón, usted está metiendo vida a cada aspecto cotidiano que usted lleva a cabo. Está metiendo vida a su matrimonio, está metiendo vida a la relación de padre-hijo, madre-hijo, está metiendo vida en su matrimonio, en su trabajo, con sus seres queridos, aún con las personas que nos odian, hermanos, aún con las personas que no nos aman, estamos trayendo vida, porque la palabra de Dios es la vida eterna y el principio de toda eternidad. Sin ella no pudiéramos llegar a la verdad. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es cómo será nuestra estadía cuando partamos de este mundo. No me diga de qué tamaño es su casa, ni los proyectos que usted tiene, ni las cosas que quiere lograr. Eso todo está bien mientras le dé el primer lugar a Dios. Pero hábleme de su morada allá en los cielos. ¿Tiene una? ¿O es un indigente espiritual que no sabe a dónde va? ¿En qué lugar nos vamos a encontrar cuando partamos y dejemos este cuerpo? Si el hombre más sabio en la tierra cayó en este pensamiento de ocuparse en cosas terrenales y no en la palabra de verdad, que era Salomón, ¿cómo nos irá a nosotros si seguimos ese camino? Por la gracia de Cristo y su bondad, tenemos más que la mente, el hombre más brillante que ha existido en la faz de la tierra. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Es que, hermano, usted no sabe cómo me cuesta leer la palabra de Dios. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Hermano, usted no sabe cómo me cuesta orar. Me distraigo con facilidad. Vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cuál es la limitación? La limitación es que no queremos doblegar nuestro espíritu. Somos rebeldes. Y yo lo digo por mí, hermanos. Yo me levanto a las 4 de la mañana y los que me tienen, los que me dan el número de teléfono, pues ya cometieron ese error, porque yo les mando temprano a las 4 que yo me levanto. Y hay personas, un día un muchacho me puso, oiga, del grupo de fútbol, Dieguito, gracias por el mensaje. Sí, me dice, pero no me lo puede mandar más tarde. Pero él es mi amigo, ¿verdad? O sea, yo tengo confianza con él. Y le digo yo, tras que estoy orando por usted a las 4 de la mañana, que lo levante más tarde. Ahí se lo mando, si quiere no lo vea. No, amén, Dios lo bendiga. ¿En qué estamos pensando, hermanos? Pero si fuera a las 4 de la mañana ir a un campamento, entonces ¿qué decimos? 3 de la mañana estamos levantados. ¿Me lo van a decir a mí que fui a todos los campamentos? ¿Ah? Levantado, es más, uno se sentaba en el sillón a dormir con el bolso. Yo no quería que amaneciera para ir al campamento. Pero ¿por qué no así la misma diligencia en la obra de Dios? ¿Por qué no así una disciplina en nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante? Es la palabra de Dios, hermanos. Más extenso, más profundo, más conocimiento, más vida, más amor, es la palabra de Dios. Necesitamos pasar horas y horas dentro de la palabra de Dios, no para hacer enseñanzas, sino para conocer a Cristo, para ser transformados por Él. Cuando hablamos con una persona mucho tiempo, empezamos a repetir las mismas palabras que esa persona. ¿Usted lo ha notado? Un día un amigo se cayó y me decía, ay, es que me duele el tobillo, y yo llegué como un catedrático y le digo, vea, usted lo que tiene es una lesión. Hermanos, yo manejo maquinaria, ¿qué voy a saber yo de lesiones? Eso es lo que usted tiene, es una lesión. Es más, eso es un esguince grado 2. Solo verlo, ahí tiene un hematoma.
Y toda la gente dice, pues este hombre, no, y es que yo oigo a mi esposa hablar de eso todos los días, porque ella da terapia. Entonces, cuando uno pasa tiempo con una persona, uno aprende a hablar, a actuar y a hacer con esa persona. ¿Cuánto habla usted de la palabra de Dios? Y la Biblia nos dirá cuánto tiempo pasamos con Cristo. J.C. Ryle decía, enséñame cómo un hombre ora y yo te diré cómo está su corazón. Mateo capítulo 12, en el versículo 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la va a condenar, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y oye estas palabras, hermanos. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Aquí hay más que Salomón en este lugar, hermanos. Y no lo digo por ninguno de nosotros, porque la calidad del mensaje, el poder del mensaje está en la palabra de Dios, no en el mensajero. Aquí puede venir cualquier hombre elocuente a predicar la palabra de Dios y va a ser una bendición porque predica la palabra de Dios, no porque estamos escuchando su razonamiento. Siempre es la palabra de Dios. El otro punto en Eclesiastés capítulo 12, ya vimos la vanidad de la vida y quiero cerrar con este punto, el error de una vida sin propósito, hermanos. Cuando no tenemos propósito, no sabemos a dónde nos dirigimos ni qué vamos a hacer para alcanzar el objetivo que nos trazamos. Es muy importante en todo lo que hagamos, en nuestra salud, en el estudio, en el trabajo, fijarnos metas cortas, porque si no vamos a seguir siendo gente mediocre, que no logra nada, no alcanza nada, que nunca cambia nada. Dice el verso 12 del capítulo 1 de Eclesiastés: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo que dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque de la mucha sabiduría hay molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Cualquier hombre que se considera sabio sin tomar a Dios en cuenta y divaga en lo profundo de sus pensamientos en la humanidad torcida, sin discernir el propósito aquí en la tierra, el por qué está aquí, cuál es su papel y qué es la vida, teniendo un grado de conocimiento excepcional, aunque sea un erudito. La Escritura, que es viva y eficaz, nos hace una advertencia sobre filosofar en nuestros propios razonamientos. Debemos tener cuidado de nosotros mismos y no navegar en las profundidades tenebrosas de un pensamiento humano, porque nunca nada bueno ha salido del corazón del hombre. Dice la palabra de Dios: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Hay algo bueno en nuestro corazón? No hay nada bueno en nuestro corazón. Antes de que Cristo viniera, no existe bondad ni justicia en nosotros. Por eso, el que nunca hizo pecado, el que nunca fue pecado, llevó nuestra maldad en la cruz. Y cuando Él llevó nuestra maldad en la cruz y creímos en Él, su justicia nos fue imputada a nosotros. Nunca cometió pecado. ¿Puedo decir eso yo esta mañana, que yo nunca he cometido pecado? Nadie lo puede decir. Solo Cristo Jesús, nacido de una mujer, creció, fue un niño, tuvo todas sus etapas y nunca hubo pecado en Él. Y sin embargo murió por los pecadores. Qué contradicción, hermanos. El justo muriendo por los injustos. El rey haciéndose mendigo por nosotros. Y muchas veces no queremos dedicar ni 5 minutos a orar. Antes bien debemos ocuparnos en estas cosas. Dice el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 13.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. El verso 15 de Eclesiastés nos dice que lo incompleto no se puede contar, ni lo torcido se puede enderezar. Muchos hombres pasan sus vidas enteras buscando propósito, buscando completar, enderezar sus vidas sin encontrar nunca una respuesta a sus problemas. ¿Sabe por qué usted y yo no podemos enderezar nuestras vidas? Porque somos malos y pecadores. Porque no tenemos la capacidad espiritual para hacerlo. Porque cada vez que yo quiero solucionar mis problemas, los hago más grandes. Porque no estoy aplicando la sabiduría de la palabra de Dios. Si aquí está todo el conocimiento y el manual de vida que tengo que hacer, ¿por qué estoy inventando? Aunque nos llenemos de conocimiento, que adquiramos sabiduría, experiencia y cualquier tipo de filosofía, nunca vamos a llegar a corregir nuestras vidas si Cristo no está en nuestro corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ahí todo el error. Los hombres más eruditos, y quiero terminar con estos 3 ejemplos, según el mundo, los más inteligentes según el mundo, nunca encontraron respuestas. Murieron en soledad sin encontrar el propósito verdadero, sin alcanzar la meta más grande que da valor al corazón, que es conocer a Cristo Jesús en nuestras vidas. Voy a nombrar el ejemplo de uno. Sé que tal vez han oído de Buda. ¿Saben quién es Buda? Bueno, ustedes dicen, bueno, un Buda, un gordito que sale sentado así, ¿verdad? Y que enseñaba de autocontrol y todo eso, tal vez lo han visto. Pero ustedes saben que este hombre era un príncipe que gozaba de todos los deleites terrenales. Y al ver asomarse después de 3 décadas, a la edad de sus 33 años, se asomó por el balcón y vio la vida miserable y pobre que llevaba la gente, porque él nació en cuna de oro, pero las demás personas vivían miserablemente. Se acongojó tanto en su corazón al ver a sus semejantes desde su palacio, y salió a su palacio y dejó todo y se hizo un vagabundo para buscar la respuesta de la vida. Trató de alcanzar la iluminación por medio del despojo de sus bienes, de su posición, de las riquezas, y ayunó durante largos periodos poniendo en peligro su propia vida. ¿Por qué lo llaman Buda? Bueno, en ese viaje que él estaba buscando una respuesta, el relato más difundido cuenta que una noche de luna llena en Guatama se sentó bajo la higuera de un árbol sagrado y pasó ahí varias semanas. Y sus compañeros que le seguían hartos lo abandonaron y se desató una gran tormenta. Y de las raíces del árbol salió una serpiente, Mucalinda, y se enroscó en su cuerpo y lo cubrió de agua y del viento como una forma de caperuza. Este hombre nunca conoció a Cristo porque fue engañado por el enemigo. Nunca encontró la iluminación, nunca encontró la vida eterna, nunca se encontró con el dador de la vida. Un hombre científico tan inteligente que se catalogó su mente como la más amplia. Albert Einstein dijo en una de sus declaraciones sobre la fe: la palabra de Dios es la expresión y el producto de las debilidades humanas. Y cuando él iba a morir, escribió una carta a Dios retratándose de todas las cosas que había dicho. Nicolás Tesla, este gran inventor, nunca tomó a Dios en cuenta en su vida. Murió solo el 7 de enero de 1943 en una habitación en un hotel a la edad de 86 años en soledad. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando sí tomamos a Cristo en cuenta? ¿Qué pasa cuando abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo? El perdón y el amor de Cristo hacia nuestra humanidad perdida es tan grande que aún en el último momento de vida podemos acceder a la gracia si de corazón creemos en el sacrificio en la cruz. Así como el ladrón en la cruz fue crucificado como el pecador en agonía, pero cuando partió a este mundo se encontró con el Padre de las luces y el dador de la vida. ¿Sabe qué fue lo único que escuchó ese hombre al final? Las últimas palabras. Dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y despertó y adivine a quién encontró. Cara a cara
con nuestro Salvador. Gloriosa esperanza. Cuando creemos en la palabra de Dios, hermanos, las cosas cambian. El embajador de la paz, Mahatma Gandhi, después de una presentación del evangelio que él escuchó, dijo lo siguiente: no busco la redención de las consecuencias de mi pecado, porque ya lo que hice no lo puedo arreglar. Procuro ser redimido del pecado mismo, del pensar en el pecado. Hasta que yo haya alcanzado este fin, estaré contento con estar inquieto. Días después, tiempo después, fue atacado por un pistolero que le quitó la vida. Antes de desplomarse, el embajador de la paz, Gandhi, dijo estas últimas palabras: He ran, que significa oh Dios mío. Cayó al suelo con una mano y un puño en la otra mejilla, en señal de perdón a su asesino. Ya en su vejez, Gandhi decía que la grandeza no es contestar la ofensa con la misma severidad, sino que la única respuesta para el mal era vencerlo con el bien, como Jesús enseñó. Hermanos, la verdadera sabiduría está en la palabra de Dios y el mayor descubrimiento en acatar su voluntad. Si creemos ser sabios, en nuestra opinión, la palabra de Dios dice que somos desventurados, pobres, ciegos y desnudos. La sabiduría comienza en nuestro corazón cuando reconocemos a Cristo en nuestras vidas. Él nos justifica, nos transforma, nos perdona y nos hace justos y sabios en su gracia. Decía Isaac Newton: todos mis descubrimientos han sido respuestas de mis oraciones. Tomo mi telescopio y veo el espacio, lo que se encuentra a millones de kilómetros de distancia, y sin embargo, cuando yo entro a mi habitación, por medio de la oración puedo acercarme más a Dios y más al cielo que si contara con todos los telescopios del mundo. Ese es el poder de la oración. Ese es nuestro Dios, hermanos, que sigue cambiando la vida de las personas. A la luz de la palabra, hermanos, para terminar, podemos entender que la sabiduría de Dios no la vamos a poder comprender en su totalidad de nuestra humanidad por nuestra limitación. Pero Cristo, la historia de Cristo, no se trata de un hombre sabio, no se trata de un pensador, no se trata de un líder que impartió su filosofía acumulando miles de seguidores. Ni siquiera se trata de un religioso que enseñó dogmas morales. Va más allá de todo esto, hermanos. Se trata del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y termino con este versículo. Si usted se lo puede memorizar, va a ser de gran bendición, como lo ha sido para mi vida. Filipenses 2 dice, verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo también, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la verdad del Evangelio, hermanos.